Amén. Iniciamos hoy nuevamente nuestro estudio, lo reiniciamos en el capítulo número 8 del libro de Nehemías. Capítulo número 8, vamos al capítulo 8. Vamos a leer alternadamente. Capítulo número 8 de Nehemías. Vamos a hacer una lectura alternada. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Iniciaremos los varones y después las hermanas y después nuevamente los varones y así hasta el 10. Amén. Iniciamos. La palabra del Señor dice, versículo número 1, los varones. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dieron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia del hombre, mujeres y de todos los que podían entender y oír del pueblo, estando atentos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y los levitas, Yeshua, Bani, Servías, Jaimín, Cub, y Kelita, Azarías, Josabet, Nani, Lealías, hacía entender al pueblo la ley. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios. No estéis tristes, porque todo el pueblo, oyendo las palabras de la ley, y comed grosura, ved vino dulce, enviad porciones, no quieren nada, no os entristezcáis, porque gozo del Señor es vuestra fuerza. Amén. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Gracias a Dios. Primera diapositiva. Vamos a seguir capítulo 8 de Nehemías, como pudieron ustedes leer también y analizar en sus escrituras. Después del 7:5 que leímos, comienza todas las genealogías de aquellos que regresaron en esta primera etapa, porque era necesario poblar Jerusalén, y estas eran de muchos de las gentes que vivían fuera, y entonces había que ver a quienes iban a invitar para que viviesen dentro del pueblo, dentro de la ciudad santa, dentro de la ciudad de Jerusalén.
Qué importante es, qué importante es que habiten los hermanos juntos en armonía. Qué importante es que estuvieron aquellos que sin duda regresaron y regresaron dejando todo allá en Babilonia. Regresaron de esa cautividad. Siguiente diapositiva. Leíamos que entonces todo el pueblo, ¿verdad? En uno, en masa, se reunió en la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas y le dijeron al escriba o maestro, que también se traduce Esdras, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Algunos ni siquiera lo conocían, ni siquiera sabían. Era desconocidos para ellos el libro de la ley. Y por ende, pues los mismos artículos que en la ley estaban. No se puede vivir ni se puede hacer lo que no se conoce. Y entonces esta parte es muy interesante, porque ellos van a empezar a conocer algo que era totalmente ajeno a ellos, de las cosas que Dios había mandado, de las cosas que Dios había establecido. Y algo de lo que vamos a empezar a ver en muchos de ellos es que tan pronto como ellos oyen, actúan. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Decía yo en días pasados a nuestros hermanos de Maranata, pero dice el Señor a su pueblo, pero ustedes se han hecho sordos, ya no quieren ver ni quieren oír, pasan por alto mi palabra. Por lo tanto, yo seguiría hablando en parábolas para que no entiendan y no se conviertan, y así yo no los salve. Sí, llega el momento en que pues hay esa necedad, que la palabra simplemente se deja ahí. Esto no es el caso. Aquí había un total desconocimiento a la ley, a lo que Dios espera, a lo que Dios quería, a lo que Dios deseaba. Y entonces vamos a poder ver lo que ellos van a empezar a conocer y las decisiones que ellos van a empezar a tomar. Todos en masa, todos en grupo, toda la congregación. Siguiente, por favor. Bueno, dice que el día 1 del 7º mes, que era un mes que de acuerdo a la ley llevaba o conllevaba fiestas muy especiales que el Señor había mandado que debían celebrarse. Y entonces Esdras trajo el libro de la ley. Ante la reunión compuesta, ¿sí? Había hombres y había mujeres. Y todos los ya tenían la capacidad de razonar. Que es algo muy interesante que también en Proverbios Salomón dice. Muchos tienen todo el conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo. No lo razonan, no tienen esa capacidad, mucho menos para poder vertirla. La tienen, pero no la pueden hacer. Bueno, todos los que tenían uso de razón, ¿verdad? Todos, quizás aún los adolescentes que ya comprendían, que ya entendían. Y entonces, pues esta es una de las cosas que ellos van a poder ver. Algo que sucede también mucho con nosotros, que el calendario judío
está lleno de fiestas. ¿Cómo se puede vivir de fiesta en fiesta? ¿Cómo se puede vivir tantos días en fiesta, en celebraciones? Si no hay. Y es porque Dios, el Señor, lo había mandado y se podía hacer. Hoy nosotros tenemos ahora un día de fiesta, un día de santa convocación, un día de reunión, un día de gozo, un día de convivencia, un día de comunión, un día de fiesta. ¿Qué fiesta más importante que habitar los hermanos juntos? Bueno, versículo 3 dice que comenzó él a leer desde que empezó a clarear hasta ya casi el ocaso. Duró muchísimo tiempo. Estaba toda la gente ahí. La mayoría, muchos parados. Muchas horas. Quizás 12 horas. Un pequeño culto. Un pequeño servicio. Y empezaron a conocer. Empezaron a escuchar lo que la ley, lo que la palabra decía. Bueno, todos ellos que estaban ahí en la plaza, dice que estaban ahí frente a esta puerta que se conoce como la puerta de las aguas. ¿Quiénes fueron los destinados para reparar esta puerta? Siguiente, por favor. Bueno, fueron los sirvientes del templo que habitaban en un lugar llamado Ofel, como allí podemos leer algunos, los que alcanzan a leer, ayudantes de los levitas que se hallaban en la ladera del sur del templo. Ellos ahí vivían, ellos ahí estaban, en esa ladera del templo. Ellos eran los encargados ¿de qué? De cargar el agua y la leña para ser usada en el templo. Todo lo que tenía que ver con los sacrificios. Hasta cierto, algunos piensan que esta puerta de las aguas simboliza la obra purificadora de la palabra de Dios. Juan 15:3 dice, por ahí si alguien lo lee, en voz alta, fuerte, y Efesios 5:26. Esto no va a ser muy desconocido para los que van a empezar a ver o están viendo un nuevo nacimiento. Juan 15:3. Fuerte. Ya vosotros estáis limpios, gracias, por la palabra que os he hablado. Cuando nosotros recibimos la palabra nos cambió, la palabra nos lavó, la palabra nos purificó. Efesios 5:26. Nuevamente la palabra, el lavamiento del agua, la palabra, ¿verdad? Y está hablando de la iglesia para santificarla, para hacerla limpia. Todavía alguno que otro hermano, alguna que otra hermana, cuando yo le digo santo, dice, ay, ¿yo por qué? Le digo, porque así dice la palabra. Ah, bueno, entonces sí. La puerta, además, era el lugar donde se administraba la justicia. También ahí se llevaban a cargo los juicios, ¿verdad? Y se hacían también ahí, para ese tiempo, pues los juramentos. Dice el versículo 3 que todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Era maravilloso escuchar la voz de Dios. Es maravilloso escuchar, leer y entender la palabra del Señor. Muchos la estudian por estudiar teología, muchos la estudian por conocimiento,
ya han hecho materias y doctorados. Tristemente, la mayoría no para vivirla, sino solo para estudiarla. Qué triste que a veces se desproporcione la palabra. Pero hoy gracias a Dios, porque como ellos y como nosotros tenemos el Espíritu Santo para escuchar la palabra, para oírla, de labios del más sencillo hasta el más docto. Y no porque lo diga, ni porque el sencillo lo diga, sino porque nosotros vemos que precisamente Dios los usa. De lo necio escogió a Dios para avergonzar al mundo. De lo sabio, de lo que es, para lo que no es. Y para hacer el Señor su obra. Todo lo tengo por basura. Todo ese conocimiento que recibí, dice el apóstol San Pablo, por el conocimiento de Cristo Jesús. Quizás sirvió, pero después de ese acontecimiento en Damasco, y después de esa oración de aquel humilde hombre Nehemías, temeroso, pero obediente, la vida del que hoy conocemos como apóstol Pablo cambió. Sí, 15 años estuvo en el anonimato, porque así se requería, porque el tiempo era necesario. Y después alguien se acordó de él, un tal Bernabé se acordó que había y le dijo: vente, te invito, vamos a evangelizar. Dicen, primer viaje de Pablo para poderlo conocer, pero realmente ese primer viaje fue Bernabé, uno de los que se habían escogido. Bueno, dice el versículo 6, siguiente: entonces Esdras alabó al Señor, el Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó con todo el pueblo? Pues con los brazos en alto respondieron: amén y amén. ¿Sí no es cierto? Cuando alguien alaba al Señor y nosotros también, o alguien dice gloria a Dios, y muchos cuando a veces nos dicen acerca del Señor, decimos amén, así es, así sea. Luego se inclinaron, ¿verdad? Se arrodillaron hasta tocar el suelo. No por un mero formalismo, sino simplemente porque así lo sintió. Cientos de personas se arrodillaron y tocaron el suelo con su frente y adoraron al Señor. ¿Cómo adoramos al Señor nosotros? ¿Cómo lo hacemos? En lo personal, yo solo, yo sola, ¿cómo lo hago? Porque si no lo hace él, no lo hago yo. Si no lo hace ella, yo no lo hago. No, no es así. Mucho se ha cambiado y se han tomado patrones que cuando los buscamos en la Escritura no están como tal. La adoración es personal y también congregacional. Bueno, estaban ahí los levitas Josué y como leímos varios más que explicaban la ley al pueblo. Les explicaban eso que no podían, que escuchaban pero que no, de repente no quedaba claro. Como a veces preguntamos en la clase. No para ver si el maestro o el que está como monitor sabe, sino al contrario, para decir, ¿por qué?
Porque cuando yo conozco la respuesta y no estoy de acuerdo y tengo otra, estoy fuera de lugar. Porque el Espíritu Santo es el que me da la palabra y me dice, hablan o hables. Y no es de que, pues a mí me dijo el Espíritu y ahí les va. No, ese es todo un orden. Todo un orden. Es muy interesante. Bueno, mientras la gente permanecía, seguía en su sitio. Bueno, estos leían en voz alta el libro de la ley de Dios. Por primera vez escuchaban muchos esa ley, todos esos estatutos que el Señor había plasmado para que se viviesen. Y en algunos casos lo traducían porque no todos a veces entendían el mismo dialecto o idioma. Y lo traducían para que se entendiese claramente la lectura. Ya que muchos venían del imperio medo-persa y la lengua había tenido ciertos cambios y la palabra estaba en otra lengua. Y era la que se leía. Toda una reverencia, todo algo por la palabra, que como ustedes pueden ver en muchos lugares, esto se ha perdido. Algunos duermen, otros están en el celular, otros están platicando, otros... Y alguien decía, ¿por qué no los nos pasaríamos todo el día corrigiendo y en el culto? Pues estaríamos fuera de lugar nosotros a lo que venimos. Siguiente, por favor. Dice el versículo 9, como pudimos leer, y como todo el pueblo lloraba al oír los términos de la ley, tanto el gobernador o Nehemías, ¿verdad?, como el maestro Esdras, sacerdote también, y los levitas, pues ellos explicaban la ley al pueblo, porque ellos ya la entendían, la habían razonado. Pero Esdras era el maestro por excelencia, el escriba, el que había y el que conocía. Por lo tanto, ellos también, los que eran encargados, los que estaban ahí, que entonces dijeron a todos que no se pusieran tristes, que no debían llorar. ¿Por qué? Porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Y entonces, ¿qué hacemos el domingo? Pues sí, a veces de repente la palabra nos llega, pero nos gozamos, nos llenamos de alegría. Porque de día santo era día de fiesta, día de celebración. Hay un comparativo un poquito diferente, pero va quizás tal vez un poco al caso, ¿verdad? De aquel que dice el Señor cuando le preguntan que por qué sus discípulos no ayunan. Y simplemente dice, el que está de boda, pues no se pone a ayunar el día de su boda, ¿o sí? O algunos de repente el domingo dicen, pues no me puedo quedar a comer con ustedes porque estoy ayunando. Después de mucho, ¿no?, pensar y eso. Es día de fiesta, es día de celebrar, es día de... Siguiente, por favor. Versículo 10. Además les dijo Esdras, vayan y coman de lo mejor, beban vino dulce e inviten a quienes no tengan nada preparado. Si nadie tiene nada preparado, a mí me llena de gozo a veces ver a las hermanitas. Yo no sé cómo le hacen los domingos, pero de repente alguien viene y dice, pero es que no traje nada.
Y siempre le dice, no se preocupe, quédese. Y pues cada 8 días, ¿no? 2 años seguidos, dice, pues es que se me olvidó. Ay, no, no, no es cierto. No, pero siempre hay alguien que nos invitamos, que nos gusta la gorrita. Ah, y venimos, ¿no? Y sí, no falta el que dice, bueno, ¿qué pongo? ¿Qué hace falta? Ya, si nos dicen si algo hace falta, pues qué bueno. Y si no, bueno, mejor todavía. No, no. Gracias a Dios. Inviten a quienes no tienen nada preparado. El domingo, ¿por qué? Porque es día de fiesta. Y se pone, bueno, los que no se han quedado el domingo aquí, se la pierden. Se van con sus paganotes allá a celebrar. Porque allá sí se ponen buenas las pachangas. Es que allá sí hay carne. Y acá, puro pollo. Ay. También es carne, ¿verdad? Bueno, ¿sí? Decía porque hoy, el día de hoy es un día dedicado a nuestro Señor. Es un día para celebrar. Es un día para estar alegres. Por lo tanto, no estén tristes. ¿Por qué? Porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es lo que nos fortalece. Yo cuando alguien se muere le digo, gloria a Dios, goces, hermano. Sobre todo cuando sabemos que dónde está. Yo sé que duele, porque lo he sentido, lo he vivido, en muchos aspectos, no que yo me haya muerto. Pero a mí me da mucho gusto cuando alguien parte. Y me llena de cuando los veo llorar desconsoladamente, y como aquellos que no tienen consuelo. Cuando alguien me decía que esperaba que viviera yo más de 100 años, aparte de mí, no, no es cierto. Voy hasta el versículo 13, siguiente por favor. Dice que al día siguiente, bueno, después de haber escuchado, de haber celebrado, de haber estado, bueno, ese día de fiesta, todos los jefes de familia, tanto los sacerdotes, los levitas, se reunieron con el maestro Esdras, con el escriba Esdras. ¿Para qué? Para estudiar los términos de la ley a conciencia y un poco más en corto. Con los papás, porque la enseñanza se recibe en casa, no en el templo. La enseñanza se da en casa. Con los hijos. Y entonces ellos entendieron y pusieron en práctica, decía, aún ellos, a todos los papás, porque ellos no podían llegar aún a los que estaban más lejos y que habían venido para celebrar este día. Dice Deuteronomio 6, que conoce la mayoría: oye Israel, el Shema, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, la unidad. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Esto había que enseñar. Y de toda tu alma. O sea, tus sentimientos, tus pensamientos y con todas tus fuerzas. ¿Cómo se aplica la fuerza para amar al Señor? Este es para otro estudio, pero muy interesante. Consúltese Josué, capítulo 1. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sí, ahí estarán presentes, en todo momento, en los aspectos totales de tu vida. Y las repetirás a tus hijos duro, duro, duro. Y hablarás de ellas estando en casa y andando por
el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Ellos vivían ahí, no había escuelas. Después, bueno, vinieron las sinagogas, un poquito para la enseñanza. Y entonces viene la parte que ellos a veces volvieron más en el aspecto de mero formulismo, y dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Por eso ven que algunos traen de los judíos y aquí. Y algunos cristianos que se sienten bien judíos, también traen por ahí ya. Y los escriba, no en el buen sentido de judíos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, mándanos tu versículo favorito y te enviamos tu cuadro para adorno de tu casa. Bueno, vale. ¿Qué pasó? Bueno, vimos aquí y vamos a ver uno de los cuantos, y en el siguiente capítulo vamos a ver otro de las cosas que se van a empezar a vivir y a tomar decisiones. Siguiente, por favor, versículo 14. Y encontraron que la palabra, en la ley del Señor estaba escrito que había ordenado que por medio de Moisés, ¿sí?, que durante la fiesta de los meses que tenían que ver con el aspecto del calendario religioso del mes séptimo, los israelitas debían vivir debajo de enramadas, o como decimos ahora también como tabernáculos. Había que vivir ahí. Hoy algunos, Dios les ayude, ya viven también cada año, ya hacen ahí en el templo y en los patios sus enramadas y ahí viven 7 días, porque son más, han dejado la ley. Empezaron por lo espiritual como los Gálatas y ahora se vuelven a los rudimentos de la ley. Pero bueno, el Señor los ilumine y no se pierdan. Bueno, debían vivir bajo estos tabernáculos, bajo estas enramadas. Y entonces, ¿qué pasó? Que por todas las ciudades, y aún en Jerusalén, ahí en esa ciudad, se hizo correr la voz de que la gente saliera a los montes para que buscaran ramas de olivo, de arrayán, de palmeras o cualquier otro árbol frondoso. La versión 60 menciona otro, para hacer las enramadas o los tabernáculos conforme a lo que estaba escrito en la ley. ¿Qué pasó? Lo empezaron a vivir. ¿Cuántos días había que vivir? Bueno, es parte de lo que de alguna manera ellos van a aprender. Pero inmediatamente, tan pronto como lo supieron, se fueron. Ahora en las vacaciones hay que pensarle, pastor, si aquí nos traemos todos los jovencitos, hasta 20 años, ¿le parece bien? Los que no se han casado, así que muchachos, si no quieren estar en este sufrimiento, cásense. No, no es cierto. ¿Qué le parece si los encerramos aquí una semanita? Y a puro bibliazo, ahí está el pastor Edgar, que es bueno para eso. No para agarrarlos No. A ver, papás, levanten la mano los que estén de acuerdo, que tengan hijos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya lo hicimos, pastor. Y además van a tener que traer su lunch o proclamamos ayuno. Digo, si no comen 7 días no se van a morir de hambre. Ponemos el agua purificada, ¿no? Amén. Bueno, muy bien. Ya lo hicimos. ¿Qué, muchachos? ¿No dijeron amén ustedes? ¿Lo van a pensar? No, si va a ser de a fuerza. Perdón, va a ser de a fuerza, sí. No, nada. Y la gente salió y volvió con ramas para hacer sus propias enramadas. Volvieron todos rápidamente. Y entonces empezaron a buscar dónde poderlas hacer. Y las que no tenían patio, pues en la azotea. Y las que tenían patio, en el patio. Como también, bueno, algunos en el atrio del templo, era muy grande el lugar.
si ustedes recuerdan, y en las plazas, en la Puerta de las Aguas, ahí donde habían escuchado, pues era también muy amplio y muy grande, y empezaron a hacer esas enramadas, esas puertas. Y el primer día comenzaba. Ahí lo tenemos en Levítico 23:35 está, para que anoten nada más. Y el último día de los tabernáculos está en Levítico 23:36. ¿Qué había que hacer? Y entonces ellos siguieron qué es lo que había que hacer. Toda la comunidad, toda la congregación siguiente, y lo que más les va a dar más gusto es que ya estamos terminando, toda la comunidad que volvía del destierro, todos los que habían vuelto hicieron enramadas, tabernáculos, se instalaron debajo de ellas. Hoy los hacen, pero como vimos en alguna de las imágenes anteriores, hoy ya son bien sofisticadas y hasta con luz y bueno, porque se celebra otra fiesta por ahí también de luces que ya veremos un poquito más adelante. Hasta aquel día dice que no se había hecho desde tiempos de Josué. Esto no se había. Se desconocía todo el tiempo de los reyes, no se hizo. Más de 400 años no se hizo. Más de 500 años no se hizo. Sino desde tiempos de Josué, después ese Josué Nun, el sucesor de Moisés, hasta ese momento cuando ellos lo oyen, lo viven, lo sienten, quieren agradar a Dios. Y nada de que tengo que ir a... No, se van y celebraron la fiesta durante 7 días. Por eso la propuesta para 7 días aquí. 7 días. Yo los veo desde allá, desde mi casa, ahí en camarita y ahí sentadito en mi sillón con mis palomitas. Ay, no. Para que vean, los acompaño en su dolor, nada más palomitas y agua. Porque hasta eso ya ni coca tomo. Ya nomás los domingos, que son días de fiesta. Ay, desde el primer día hasta el último. 7 días. 7 días. Estuvieron ahí. Esas, no solamente fue ese tiempo, sino que todos estos 7 días leía diariamente pasajes del libro de la ley de Dios. Diario. Por eso dice ahí que el pastor es bueno para leer, por eso, librazos, Biblia. En el día octavo, pues era el día del Señor, sábado, ¿no? Sábado. Y una reunión solemne, una reunión, nuevamente, una fiesta, conforme a la costumbre que estaba ya establecida. Levítico 23. Qué maravilloso, qué hermoso. Cuando podemos escuchar la palabra y decir amén, pero no solamente de labios, sino que la vivimos. Salimos inmediatamente y vamos y ponemos nuestras ramas. Olvidamos todo y empezamos a vivir esa palabra que hemos escuchado, esa palabra que conocemos. Y no anteponemos argumentos o cuestiones, sino simplemente vivimos lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos permite conocer. Bueno, veremos qué más sucede en el próximo capítulo. No lo lea, ¿para qué? Para que se ponga más emocionante. Psicología invertida. No, sí, léalo y verá todo lo que ellos van a ir conociendo y todo lo que se va a empezar a vivir. Y como siempre, más adelante van a ver qué va a pasar con algunos. Pero gracias a Dios, porque hay muchos, todos queremos oír lo que el Espíritu dice. Amén. Amén. Dejo el lugar al pastor.
Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Puestos de pie, le daremos gracias al Señor por su palabra, porque podemos experimentar lo que escuchábamos hoy, el gozo cuando estamos delante del Señor juntos, el día del Señor. Cierre sus ojos. Gracias, amado Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos vivir lo que vamos escuchando, lo que vamos aprendiendo, por la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, con cada uno de nosotros para poder llevar esto a cabo. Conoces nuestra vida, conoces nuestro corazón y anhelamos que nuestro corazón te sea agradable en todo momento. Ahora que terminamos, Señor, solamente rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Saludos a nuestros hermanos que están en la transmisión. Nos vemos el domingo si el Señor lo permite. Acuérdense que solamente el domingo solo tendremos la reunión de las 12. A las 10 de la mañana no hay. Aprovéchelo para ir a votar y nos vemos a las 12. Dios les guarde.